nací el día 12 de mayo del 29, de 1929, en Castro del Río. En mi primer recuerdo de la infancia, con 5 o 6 años, el hijo hermano de Mateo Malafortuna, Francisco, yo tenía un caballo de madera y él, cuando venía a dar, bueno, siempre amigos, porque vivíamos enfrente, y él dice, cuando venía de cura ya, iba a la carpintería a saludarme, porque eso es lo último que recuerdo, que montaba yo con él, la calle del baño, mi abuelo tenía una zapatería, y se me reñía con 4 o 5 años, o 6, porque 7 ya nos fuimos a Bermeo, fuimos a Bermeo. En Bermeo, la carretera de la Baena, se bajaron unos moros allí, tirando tiros, ¿no? Fuimos a Padrones, corriendo, por los arroyos que yo, con 7 años, y mi hermana con 1, corriendo hasta Padrones. De Padrones tuvimos a Montoro. De Montoro, toda la sierra de Montoro, los aviones tirando. Y he visto gente matarla a la bomba. Y nos hundíamos de todas las peñas hasta Nacionales. Allí llegamos a una habitación 4 familias y a mi padre lo recogieron al frente de Madrid. Yo con 7 años, el mayor, y mi madre con una niña, tenía 4, y mi madre con una niña con 1 año. Yo tenía que ir a la estación a vender agua, que me dieran una talega con un pedazo de pan, un bocadillo, todo eso que lo he hecho yo. Por eso digo muchas veces, si es que lo que yo estoy viendo lo ha pasado yo. Mamá, qué hambre. Y comer. Había un cuartel de Miaja, el cuartel de Miaja. Estaba allí al lado de nosotros. Y mandaban caballos para la tropa. Y los despojos íbamos detrás del carro para tirarlo allí, una edad 4 kilómetros. 7 años, 7 o 8 años. Para pillar una cabeza,
todo eso hacía la hambre que tenía. Y no había nada. Y mi madre no tenía ni un agujero que me daban. En la guerra, en los ataques de Extremadura, pues después de los ataques, las fuerzas, las brigadas que estaban al marido de la vaca, pues los iban a llevar a Andújar. Y entonces dice la vaca, mi hermana, porque no me a Alfonso que me acompañe. Y entonces se fue a la estación a sacar billetes. Y le dijeron ahí que estaba prohibido a Andújar. Llegamos allí, entonces sí que empezó el tren a andar y llegamos y yo me quedé solo en el tren. Cuando llegué a Andújar, me bajé y entonces empecé a mandar. Y entonces dice, no vienen personas de ahí arriba, aquí a Andújar. Total, yo con un canasto, y entonces, cuando llegaba un tren, llegaba yo a mirar y de la paca no venía. Otro tren, total que cuando llegué la noche, ahí en la estación de Andújar, estaba yo solo. Entonces con un carrito que allí me acosté y pasé la noche en la estación. Al día siguiente me levanté y cuando llegué a todos los trenes no venía mi hermana. Nada, que no venía. Y entonces me vine al puente que atraviesa desde la estación a Andújar, a un puente. Y estaba yo por el puente y veo mi chacho Pepe, hermano de mi padre. ¡Chacho! ¡Hombre, tú qué haces aquí! Yo le conté lo que pasado. Y entonces dice, vamos ahí, que yo paso ahí a la orilla del río. Y entonces nos fuimos allí a su casa. Ahí, cuando llegaba un tren, lo miraba, no venía nadie. Y entonces, ahí dormí toda la noche también. Y al día siguiente, cogí un tren y me llevó a Mejima. Después de 2 días, y cuando llegamos allí a la casa ya, donde pasábamos nosotros, ¡ay, Alfonso! ¡Ay, el niño ya! ¡Ay, el niño ya! Y ya me pasé allí. Tengo ya 91, nací en la guerra, tenía 6 años. Ahora porque salimos hechos unos niños, mi hermana, que eran mayores, mi Rafael que murió en la mili, y yo. Salimos por el barrero, salimos y llegamos a un cortillo ahí que tenía unos árboles y llegamos a un cortillo muy grande y no teníamos nada, ni en el cortillo había nada, ni ¿qué vas a hacer? Ahí mudaban trigo, eso trigo sí había, pero ¿qué íbamos a hacer? Total, que dormimos aquella noche allí en el cortillo y salimos para Cañete. En Cañete nació mi Antonio, el mismo Cañete nació mi Antonio. Y ya nos fuimos, llegaron ya a Cañete y nos fuimos para Andújar. En Andújar mi padre se apuntó a unos sindicatos antes, como ahora, lo mismo era aquello. Y nos mandaban en una finca de olivos,
estábamos de familia, uno en el Nutro, no sé si tú te acuerdas que vivían en casa del Nutro, y su familia, y otra familia que había, de familia, ya pensábamos. Y allí así se formó, hombre, todas las semanas iba un coche y me rodeaban de todo. A nosotros nada más, mi padre, por mi padre, junto a donde fuera. Ahí entonces, pues, yo me acuerdo de la guerra porque nosotros estamos pegados a los puertos y dos aviones, dos avionetas de esas serían los peleajes y uno tiró para un lado y el otro tiró para Andújar. No, uno fue quemado en el mismo sitio. Los aviones pues no tiraron para un lado y el otro, una avioneta que era al río, uno tiró para Andújar y el otro se quedó achicharradito. Eso fue, ahí nosotros fueron, nenes, jugando con los olivos una vez, menos mal que los olivos eran grandes y hondos, como aquí de todas estos calles viejas también. Era una avioneta de niños y nosotros metidos ahí, cada uno en olivo, como pudimos, ahí, y ya saltaron y se fueron. Cuando vivíamos en la calle Mucho Trigo y llegaba a la ría hasta la Cándida. Y entramos con una bestia, pues venía uno y por la ventana de la calle con una cuerda echaba una cesta, metía la bolsa y por el patio, por el aire, entraba al otro lado de la casa y entraba algo de comer. Esa historia. Me llamo Francisco Merino Cañas Vera, nací en el año 1945, el año que aquí en Castro durante mucho tiempo después aún se ya conocía con el nombre del año de la hambre. Cuando a un niño le preguntaba, niño, ¿tú qué año naciste? El niño decía, el año 1945, el año de la hambre. Y el interlocutor ya sabía que era el año ese porque todo el mundo decía el año de la hambre. Había recién terminada la Segunda Guerra Mundial, la española llevaba también 5 años y algunos meses que había terminado y era la época de la posguerra dura y cruda, de los años del miedo, los años del plomo, donde se pasaba hambre, había entierros cada día, 3 o 4 entierros aquí en Castro del Río, la gente se moría en hambruna. Muchos comían hierbas del campo, hierbas que no, cardillo y cosas de la hierba que no eran comestibles, se hinchaban y morían, y el hambre hizo estrago aquí en Castro del Río, sobre todo en las personas ya mayores y en los niños. De niños, el índice de mortandad de niños por aquella época era grande. Yo eso, por supuesto, no lo viví, porque yo nací ese año y yo empecé a tener conocimiento de la sociedad y de la vida, pues 6 o 7 años después, ya en los años 52, 53, cuando yo ya empecé a tener conciencia de cómo se vivía en Castro. Conciencia hasta cierto punto, porque claro, un niño siempre es feliz en su casa, tiene su padre, su madre, su hermano, y bueno, el hambre pues ya vendría, ¿no? Pero luego salía a la calle, jugaba con los nenes, había unos juegos que hoy ya se han perdido todos, por ejemplo, a piolas, saltar con la cuerda, jugar a la raya Francia, una serie de juegos que teníamos los nenes en la calle, la pica, y con eso pasábamos el día en la calle. La calle era el campo de entrenamiento de los nenes. Siempre estábamos en la calle con una pelota de trapo, jugando, y en las casas pues se paraba muy poco. Entre otras cosas, porque había casas de vecinos donde vivía 6 o 7 familias, y claro, en esas casas pues era imposible estar de día. Entonces los nenes pues estábamos siempre en la calle. Y jugábamos a todos los juegos que podíamos jugar. Y cuando no, si era de verano, nos íbamos al río, íbamos por las huertas, robábamos lo que pillábamos por allí, manzanas, nos metíamos en el río. A consecuencia de esto, pues claro, mi madre me dio varias palizas
porque cuando se enteraba de que había estado en el río era peligroso, que se ahogaban gente, y cada año pues había algún nene que se ahogaba, y cuando se enteraba que yo me había ido al río, pues paliza que te crió. Lo cual no era óbice para que a los 2 o 3 días me fuese otra vez. Esto en el tiempo de verano. De invierno, pues en la calle, en la escuela, y después en la calle jugando y eso. Y cuando anochecía, que anochecía temprano, pues a la cama y a dormir, porque no había ni radio, ni televisión, ni nada. Mi madrastra se puso malamente con el marido, porque luego el soldado que mató al marido se lo dijo a ella. Dice, Dolores, mañana vamos a ir a matar a tu marido. Y cuando lo mataron, fue y se acostó con ella, que vivía allí en Arroyuelo. Y entonces estaba la madre, la suegra de Cabecita Municipal, que esa mujer sí que era bendita, y dice, niña, venid de matar al marido y irse con ella a acostarse. Eso no hay que lo haga. Ella, y luego con mi padre, ya eso. Pues eso es la gallinita de pela, que cada uno dice una cosa y nosotros, yo sobre todo, que yo niño ha estado trabajando desde que tenía 8 años. Me fui con una mujer cuando vinimos para cuidar a 2 niños, uno con 3 años y otro con 1. Y el niño le daban ataque epiléptico y me daban 10 pesetas. Y yo era una pimienta, le fregaba los platos, le fregaba, le hacía, pero que tenía esa edad, pero tenía que hacer todas las cosas porque yo no comía. Más de 30 años, guisando en los costillos de Juan Antonio Fuentes, en Majano, en Morales, en La Quinta, en Jaén, en todos lados. Aquí también con don Andrés, también he estado mucho tiempo yendo con don Andrés médico. Y con mi marido malo, fíjate tú, mi marido nos dice, además que iba malo cuando se casó. Iba malo porque cuando vino de la familia vino malo, con la pierna, que el médico dijo que era. Después que el médico lo vio, dice que lo que tenía era tuberculosis en la pierna. Y cuando le operaron, lo dejaron con las piernas fijas, porque no, ahora no, eso adelante no lo había visto antes. Estuve aquí trabajando aquel verano en el Tejar con mi tío, y al verano vinieron de vacaciones un familiar mío, un hermano de mi madre que estaba en Tarrasa, llevaba ya en Tarrasa 6 o 7 años, y entonces pues me fui con ellos a Tarrasa, y ahí empezó ya mi emigración. Llegué allí, me coloqué a trabajar, y cuando yo vi que había una colocación que era fija, que era una semanada cada fin de semana, cada sábado, te daban tu sobrecito con tu dinero, un dinero que podías vivir bien, podías pagar la pensión y además te sobraba, podías comprarte ropa, en fin, aquello no me gustó nunca, porque era una cosa muy diferente a Andalucía, muy diferente a Castro. Aquí era gente desconocida, el habla no era... había la gente catalana, hablaba en catalán, tú no entendías el idioma, y aunque yo me codeaba con gente de Castro y con andaluces allí, pero luego, claro, había una sociedad donde ibas a comprar las tiendas, donde iba a muchos sitios que el catalán pues lo hablaban la gente, y yo me encontraba allí un poco discriminado por la lengua. Pero aparte de todo eso, de que aquello no me gustaba, era una cosa muy diferente a lo que yo vivía aquí en Castro, pero la economía iba por las nubes. Yo eso de cada semana, luego llegaban las vacaciones, las navidades, las pagas dobles. Yo tenía dinero, yo mandaba cada semana porque luego se vino una hermana mía allí conmigo y alquilamos una habitación con derecho a cocina y eso, y ella también se colocó a trabajar y cobrábamos 2 semanadas y mandábamos a Castro cada mes 1000 y pico de pesetas, y bueno, la mandábamos a mis padres porque representaba que nosotros estábamos bajo la tutela de los padres todavía. Y así hasta que me fui a la mili. Y los primeros años de la emigración fueron duros, porque la gente allí vivía en barracas, cada uno llegaba, se compraba un trozo de terreno, un solar,
y poco a poco se iba haciendo la casa, los sábados, entre sábados y domingos, las calles estaban sin asfaltar, era terrisa, cuando llovía aquello parecían ríos, las fachadas de las casas eran de ladrillos rojos, pues, en fin, aquello no era de mucho gusto, a mí no me gustó aquello desde que llegué, y después de 46 años de vivir en Tarrasa, cuando me vine tampoco me gustaba, es decir, que nunca llegó a gustarme, solamente estaba allí por la economía, porque había dinero, vivía bien, y yo aquí en Castro pues veía que la gente no se iba, yo me fui en el año 62, 63, pero es que en el año 70 todavía se iba la gente de Castro a la emigración, porque es que aquí no había donde mantener un nivel de vida mínimamente que se pudiera vivir, es que no lo había, y la gente pues seguía yéndose. Entonces yo venía de vacaciones y me gustaba mucho esto, pero yo volvía. Me eché novia, hice la mili en Mallorca, entré por la Caja de Barcelona, hice la mili en Mallorca, me eché novia allí. Cuando vine de la mili, pues ya me casé y fui criando a mi... y he vivido bien allí. Aparte de vivido bien, pues pude luego ya con los años 70 me compré mi coche, me compré un piso, en fin, económicamente he ido muy bien allí. Aunque luego socialmente la vida social y eso, pues no me gustara. Porque por la lejanía, no es que allí no hubiera centros culturales, que los había, pero es la lejanía. Si, para poner un ejemplo, si tú tienes que ir a las 8 en invierno, a las 7 de la tarde, a la fábrica de la luz a escuchar una charla y luego venirte andando desde la fábrica de la luz hasta Castro, pues no va. Es la lejanía. Esto lo pasaba yo en el barrio que vivía, hasta ahí al centro cultural, o donde se hacían zarzuelas y todo eso, había que, porque los autobuses tardaban mucho y andando había 3/4 de hora andando. Y entonces pues eso te quitaba las ganas de ir. Y allí en el barrio, que era la periferia, a lo primero era la Cataluña que no tenía nombre, ¿no? Donde la ciudad cambia de nombre. Había una novela de Paco Candel que precisamente se llamaba así, donde la ciudad cambia de nombre, porque ya no era Barcelona, era el extrarradio, aquello donde ya no había nombre, eran los barrios. Y nosotros los andaluces y los todos, andaluces, gallegos, aragoneses, todo esto, la inmigración no vivía en el centro de la ciudad, vivía en las afueras, y las afueras se iban extendiendo, que había sitios donde para llegar al centro los 3/4 de hora andando te los tiraba. 1960 fue uno de los años más fatídicos para la población castreña. Muchísimos castreños tuvieron que emigrar. Juan fue uno de los que un poco más tarde tuvo ese efecto llamada, que fue ya de la familia que estaba en Cataluña, uno de los centros geográficos donde mayor número de castreños pues fueron expulsados de su tierra. Sí, efectivamente hay una situación en aquella época. Ten en cuenta que habíamos pasado una guerra tristemente civil, bueno, más que guerra, ese golpe de Estado que se dio contra el gobierno republicano, legal, y eso supuso que durante los años 40, los 50, la situación en los pueblos esto era fatal, ¿no? Trabajo prácticamente había, y a partir de los años 60 es cuando empieza ya un poco la recuperación, ¿no? Es cuando empieza la inmigración de mucha gente que emigran fundamentalmente al extranjero, ¿no? A la parte del centro de Europa, parte de Alemania, fundamentalmente Alemania, y eso pues hace que, bueno, que la divisa hace que suponga un poco ya de que la peseta, allí se cobraba en marcos, el marco de la peseta, pues al cobrar marcos supone una evolución más, un bienestar social para muchos miles de personas, y más claro, a la hora de venir aquí a su país, pues venían con más dinero. Eso todo, por supuesto, pues crea también ya, surge el tiempo ya del turismo. El turismo ya empieza con el famoso 600, que ya la escapada de los fines de semana a la playa, a la montaña, con las familias, a salir, y que se va un poco recuperando la economía. Y por supuesto, claro, los pueblos, esto también exige ya. Empieza a surgir también un poco lo que ha pasado, además, la revolución verde, la maquinaria, entran ya los tractores, entran las cosechadoras. Eso hace pues que miles de jornaleros sin tierra, pues hasta las máquinas, pues claro, tuvieron que emigrar. Y la emigración pues fue fundamentalmente lo que de Castro fue a Cataluña, ¿no? Y dentro de Cataluña los centros más importantes, Tarrasa, Sabadell, Santa Coloma, Badalona, eran los centros más o menos donde había más castreños. Y eso fue, claro, eso hizo el efecto llamada. El efecto llamada, pues claro, se iba una familia, al poco tiempo llamaba ya a los hermanos, a los sobrinos,
En este caso en mi casa, ¿no? Mis hermanos se fueron porque un tío mío ya se fue en los años 50, mi tío Antonio, y mi tío Manolo llamó a su hermano, mi tío Manolo. Bueno, mi tío ya llamaron a mi hermano, mi Paco, y a mí ya, pues también ya mi Antonio, ya en los años 70, con 14 años, y aquí sin perspectiva de trabajo ninguna, pues me fui también, me fui aquí ahí, y desembocamos ahí en Tarrasa, en el torrente de las Molinas. En aquella época Tarrasa era una ciudad de unos 70, 80 mil habitantes, hoy tiene más de 300.000. Los barrios eran barrios eminentemente pobres, barrios obreros, las calles no estaban asfaltadas, no había los servicios mínimos que puede tener, no había plan de ordenación urbana, no había planes provinciales, comarcales ni de ningún tipo. Y bueno, y las obras, ¿no? Y allí ni había proyectos de obras, ni de arquitectos, ni de visadas. Allí cada uno construía como podía los fines de semana, se juntaban las familias, entre todas las familias, y construía allí sus huequecitos para ir, y después el trabajo por la fábrica, a las 6 de la mañana corriendo. En fin, eso un poco es esa oleada, ¿no?, que hubo de miles y miles de andaluces y de castaños. Nosotros recordamos ya en el año 90, hicimos una feria de muestras en Tarrasa, en el pabellón, en el Congreso de Tarrasa, de Industrial, y me acuerdo que el alcalde en aquel momento había mandado una citación casi a 700 castaños que vivían en Tarrasa. Y estamos hablando del año 1990, 99, que incluso años atrás podía haber, como he dicho, miles de castaños, ¿no? Mi hermano se fue a Sabadell, en mi Juan, y empezó a trabajar con un carro y un caballo, repartiendo por el pueblo lo que pillaba. ¿Y su hermana? Mi hermana, allí en la casa. Mi Mariana también se fue a Lloret de Mar, allá a trabajar en el hotel. Llega don Domingo, Sí. el cual en cierta manera es un revulsivo, una revolución para este pueblo. Sí. ¿Cuál fue el papel que tuvo este nuevo sacerdote con la juventud del pueblo? Hombre, el criterio que yo tengo de él es que estuvo recogiendo a todos los chavales que tenía, que por aquel tiempo tenía inquietudes, estuvo incidiendo de formar un equipo con el criterio de que hiciésemos una labor que fuese de carácter social, de preocupación, es decir, de carácter social. Su objetivo, más que el criterio de lo que es, de lo que representa, por ejemplo, el llevarlos a la iglesia para que comulgue o que confiese. Y no, su objetivo primordialmente era procurar conseguir que la juventud tomase inquietudes en favor de un criterio social. Por aquel entonces la juventud con muy escasa edad se quitaban de las escuelas y entonces su preparación cultural era muy escasa y entonces él consideró de que era conveniente desarrollar clases nocturnas para que todos estos chavales que le habían quitado sus padres con muy corta edad pudiesen seguir dando clases y pudiendo tener la ocasión de culturizarse y al mismo tiempo desarrollar una preocupación y unas inquietudes en aras a crear una sociedad que fuese lo más correcta posible. Esto seguramente chocaría bastante con las fuerzas vivas del pueblo. ¿Qué reacción hubo por parte de las clases dominantes en aquel tiempo? Hombre, las clases dominantes, pues resulta que como todo este movimiento que venía desarrollando el cura, era el cura y era la iglesia, pues la verdad es que yo no tengo conocimiento de que las clases dominantes de Castro fuesen en contra de los intereses del cura. Es decir, que se veía una cosa, si no estaban de acuerdo, por lo menos no se manifestaban en contra. En ese tiempo, la Hermandad de Obreros de Acción Católica, la OAC,
empieza a organizarse. Exacto, esos son los más y mayores. Y se empieza a separarse de lo que era el régimen, lo que era el movimiento nacional, Sí. y también lo que era la falange española, que todavía dominaba la escena política. Exactamente, sí. Ese movimiento de Obreros de Acción Católica, ¿qué papel juega en Castro de Río? ¿Qué recuerdos tiene, Fernando? La Acción Católica, es que yo el tiempo que estuve de jovencillo desarrollando labor social en Castro, la Acción Católica estaba, por un lado, los que habían sido siempre arrimados a la Iglesia, y el grupo y los grupos que este cura había creado en Castro eran más de carácter en defensa de unos criterios sociales, pero no hablándole de Iglesia. Este hombre lo que le importaba era que nosotros nos expresásemos de manera que fuese en aras a levantar las preocupaciones y las inquietudes sociales de la juventud. Él, como dando ejemplo, precisamente hay alguna anécdota, como era un hombre bastante desprendido, e incluso, no hablamos de riqueza, pero sí de algunos medios materiales, que los llegaba a donar a familias pobres. ¿Recuerda alguna anécdota en este sentido? ¿Algún ejemplo? Resulta de que yo de eso, de lo que haya donado, él nunca nos los ha dicho. Es decir, las donaciones que le hiciese, estas cosas, él no le gustaba a él manifestarlas. Si las daba, pues, pero no las divulgaba para nadie. Lo que sí hacía también, porque como resulta de que aparte de los jóvenes varones, tanto más mayores como los más jovencitos, en el cual yo pertenecía, también tenía grupos de mujeres y grupos de muchachas que desarrollaban actividades de caridad arreglando a muchísimas personas que lo necesitaban en sus casas. Había el equipo de las muchachas, resulta de que había muchas que se desplazaban a casas de familias humildes y mayores, a familias mayores, y le ayudaban a hacer la comida, le ayudaban a limpiar la casa, así que eso también lo tenía no solamente los varones, sino también en las mujeres y jóvenes. Me preguntas sobre Daniel Nava, y Daniel Nava yo lo conocí por los años, allá por los años 70, porque pertenecía a un grupo de jóvenes que se llamaba Juventud Estudiante Cristiana, o Católica, pero nos decíamos Juventud Estudiante Cristiana, dentro de lo que eran los movimientos de acción católica de la Iglesia. Daniel Nava era conciliario de ese movimiento, de esa sección en Córdoba, y cuando en el año 74 mi marido y yo vinimos a vivir a Córdoba, pues nos estábamos incorporados y nos incorporamos a ese grupo de jóvenes con inquietudes, en las que Daniel era pues una especie de coordinador, director, alentador. Como sacerdote era el que daba el enfoque que nosotros entendíamos que tenía que ser más vivencial, que era el enfoque del Evangelio. Por eso se hablaba más de cristianismo que de catolicismo, porque nos sentíamos más lejos de lo que era la Iglesia institucional.
dentro de lo que como jóvenes entendíamos. Él era un hombre conciliador, muy activo, no solamente activo desde el punto de vista de darnos contenido y de ayudarnos con aquel método de revisión que se llamaba revisión de vida, en el que se decía ver, juzgar y actuar. Era una especie de análisis, lo que ahora llamaríamos un análisis crítico, pero siempre decíamos que desde la visión que Jesucristo quiso dar a su vida y a lo que era en aquel momento una necesidad en la España del momento del tardofranquismo de esa época, que pues fue tan duro y tan represor, y aunque no se vivió, yo no viví, llegué a vivir con intensidad lo que fue la posguerra, ni mucho menos, pero sí que flotaba en el ambiente todo un sentimiento de coacción y de crítica y de control de la mente y de las necesidades de la gente, ¿no? Y como jóvenes, pues nuestros impulsos pues fueron canalizados en aquel movimiento y se dio sentido a tener creencias, ¿no? Daniel Navas no solamente actuaba como conciliario. Creo que antes de estar en este movimiento de acción católica, ya en los destinos, en los pueblos en los que estuvo, impulsó formas de vida para la gente que tenía menos. De hecho, en lo que yo conozco directamente, pues creó una copistería que se llamaba Demos, que estaba justo al lado de una dependencia de la compañía en Córdoba. Además, fomentó toda la actividad sobre el conocimiento de la realidad a través de una asociación cultural que era como una especie de aulas, ¿no? En donde nos encontrábamos y venía gente que nos hablaba de determinados temas y se hacía un poco de debate, que se llamaba CEICU. No recuerdo qué era Centro de Educación y Cultura, algo así eran las siglas, ¿no? CEICU. También él fomentaba todo el tema de ayuda a estudiantes, a personas que querían estudiar en la capital y venía de los pueblos de Córdoba y no tenían donde residir, y junto con otra gente favoreció una especie de pensión, sería una pensión, pero no era una pensión, era ahora mismo no encuentro la palabra. Ahí vivían personas que venían de Baena, que venían de Fernández Núñez, de este pueblo, y que vivían en Córdoba mientras que hacían sus estudios a precios que a lo mejor en sus familias podían asumir para facilitarles el que estudiaran y pudieran adquirir más cultura y más posibilidades en aquel momento que era tan difícil el acceso a la universidad. Y fomentador de pensamiento y de actitudes de colaboración con la sociedad. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta porque la Iglesia tenía sectores muy conservadores en donde pues se hacía actos de tipo contemplativo, pero en nuestro caso la contemplación nos tenía que llevar a actuar, a ser personas útiles en la sociedad. Y el prisma del Evangelio, pues todo se puede, era la época de la teoría de la liberación, había una apertura y unas posibilidades de entender la vida que no nos daba la sociedad. Tenía que ser en sitios en donde se pudiera hablar de estas cosas sin que tuviera repercusión. En Córdoba había un gran movimiento de todo tipo, de tipo social, en donde cada sector tenía su papel, pero cuando había un acontecimiento en donde se perjudicaba a gente que estaba trabajando y se sabía que habían hecho de injusticia, salían de todos los rincones gente que se aunaba para
actuar en contra de esa injusticia y de esa segregación tan nefasta que, bueno, pues se vivió en aquella época y que muchos de los dirigentes y de las personas que después han sido útiles en los pasos a la democracia, pues han surgido del entorno de la Iglesia y de los edificios de la Iglesia, en donde se podía reunir y pensar y como os he dicho, actuar.